Hola y bienvenidos al primer episodio de Baloncesto Prisma News, tu podcast de baloncesto semanal favorito, y en el episodio de hoy repasamos qué ha sucedido en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos y qué enfrentamientos en cuartos de final nos han dejado. Aquí, en el primer episodio de Baloncesto Prisma News, tu podcast semanal de baloncesto favorito, en el que contamos la actualidad del baloncesto Euroliga, ACB, Primera FEB, baloncesto internacional y por supuesto también categorías de formación. Así que dicho esto, comenzamos. Y comenzamos hablando del grupo A, el grupo de la muerte, en el que estaba encasillada la selección española junto a la selección de Canadá, que era la principal candidata a ser primera de grupo, pero en la que no estaba solo junto a España, sino que también estaban la selección australiana y la selección griega, conformando el grupo de la muerte, que recibía esta denominación dado que, a excepción de la selección de Canadá, que partía como principal favorita a ganar el grupo, tanto la selección española, australiana como griega podían quedar en cualquiera de la segunda, tercera y cuarta posición sin ser sorpresa. Bueno, pues vamos a empezar ya a entrar en materia y empezamos analizando los resultados del día 1, cuando la selección australiana ganaba a España con dominación por parte de los australianos del encuentro durante los 40 minutos de juego, a excepción quizás un poquito del tercer cuarto, cuando España intentaba hacer una remontada, pero no podía ni mucho menos acercarse ante una todopoderosa Australia, que se enfrentaba a una España probablemente la más floja de todos los Juegos Olímpicos. Yo creo que el partido ante Australia ha sido el peor de los de Sergio Scariolo, que salvo Santi Aldama, que ya empezaba a demostrar que es el nuevo líder de la selección española, yo creo que no tenían demasiado buena nota el resto de jugadores de los de Sergio Scariolo. Mientras tanto, en el grupo A y también en el día 1 era la selección de Canadá quien ganaba a la griega, donde daba la sensación de que Antetokounmpo y un poquito de Papanikolaou eran las únicas armas ofensivas que tenía Spanoulis para ganar con la selección griega, una selección de Canadá que ya empezaba con victoria y que empezaba a demostrar el nivel que tiene y las ganas de medalla que también tiene. Nos vamos ahora hasta el día 2, todavía en el grupo A, donde España ganaba a la selección griega, manejando bien la ventaja que conseguían sacar en el segundo cuarto gracias a los triples y puntos anotados por parte de Sergio Llull, que como digo luego supieron gestionar hasta final de encuentro para no perder esa ventaja, aunque sí que es cierto que la selección griega hizo esfuerzos ímprobos por alcanzar en anotación a la selección española. No llegaron en ningún momento a superar en el marcador a los de Sergio Scariolo, y yo creo que esa fue la clave para que al final España acabase llevándose la primera y única victoria en estos Juegos Olímpicos París 2024. En este día 2, donde también era la selección de Canadá quien sumaba su segunda victoria, en ese caso ante Australia, consiguiendo hacer una excelente defensa ante el juego exterior australiano, especialmente sobre Patty Mills, para anular los sistemas ofensivos. Nos vamos ahora hasta el día 3 con todas las posiciones todavía por decidir, bastantes situaciones encaminadas, pero nada sentenciado todavía, hasta que se disputaron los dos partidos. Primero ganaba la selección griega a la australiana, tras ir ganando al descanso con una ventaja muy cómoda en tercer y sobre todo último cuarto. Los de Patty Mills se ponían ahí, pero finalmente los de Antetokounmpo sentenciaban con la ventaja suficiente como para ponerle un poquito más difícil las cosas a España, que dependía de sí misma de ganar a Canadá para pasar a los cuartos de final como tercera o incluso primera. O sea, estaba todo abierto a ese último partido del grupo A, en el que finalmente España perdía ante Canadá, haciendo un partido con sensaciones agridulces. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a empezar por lo malo y así acabamos con lo bueno, que es con lo que nos vamos a quedar. Lo malo es que los porcentajes de tiro exterior fueron nefastos, que Lorenzo Brown una vez más estaba ausente, que por ejemplo Santi Aldama no conseguía demostrar el nivel que ya tiene y que sí demostró ante Grecia especialmente y un poquito ante Australia, porque contra la selección de Canadá no llegaba ni siquiera a los 10 puntos. Pero no era todo lo malo. Lo bueno era que, bueno, pues los jugadores de rotación, Brizuela y Pradilla, hicieron auténticos partidazos, y que a pesar de todo lo malo, de que no era el día ni de Llull, ni de Rudy, ni de Aldama, como digo, Billy, Lorenzo, bueno, a pesar de que todos estos estaban ausentes, supimos mantenernos en partido y llegar a final de encuentro ahí. Pudimos forzar la prórroga si Llull llega a meter ese último triple, y finalmente perdimos de 3 ante una Canadá todopoderosa.
que con este último partido cerraba el grupo A con una clasificación final en la que por supuesto Canadá lideraba invicta, segunda y tercera posición empatada entre Australia y Grecia, por delante Australia porque en el más menos tenía -4 mientras que la griega tenía -8 y última España con una sola victoria, con la oportunidad de haber ido si hubiera ganado ante Canadá, cosa que como he dicho no se cumplió y por tanto la mandaba directa de vuelta a la península ibérica. Nos vamos ahora con el grupo B, donde también había grandes selecciones, muy similar al grupo C. Ahora entenderéis por qué. Los equipos eran Alemania y Francia como principales favoritas y luego por detrás Brasil y Japón en la lucha por el tercer y cuarto puesto. Esos partidos tan decisivos por primer y segundo y tercer y cuarto no se iban a disputar hasta el último día, así que vamos a hablar primero del día 1 y día 2. Día 1 donde Alemania gana de 20 a Japón con anotaciones muy repartidas por parte de la selección alemana. Japón sí que concentraba más la anotación en sus jugadores más importantes y mientras tanto también Francia ganaba a Brasil cómodamente, que fue ganando la primera mitad, ojo, pero ya en la segunda mitad, tercer cuarto, Francia tomó las riendas del partido y acabó liderando en el marcador hasta el fin del encuentro. En el día 2 ganaba Francia a Japón en la prórroga tras ese final de infarto en el que a falta de escasos segundos los franceses fueron capaces de llevar al periodo extra el partido, perdiendo de 4, pita el árbitro un 3+1, anota el tiro libre y llevan el partido a la prórroga donde finalmente ganaron, como digo, los franceses a los de Japón y ha dado mucho de qué hablar porque ha habido gente que ha dicho que no era falta, otros que sí. Yo personalmente creo que independientemente de que sea falta o no, que eso ya se lo dejo a los expertos, mi opinión es que aunque entiendo que por nervios, por adrenalina, tu instinto sea ir a puntear ese tiro, lo lógico hubiera sido no meterse en camisas de 11 varas, no haber ido a puntear, ni siquiera acercarte, porque fijaros, vais ganando de 4. ¿Qué probabilidades hay de que te piten la falta? Pues si te acercan, muchas más que si no te acercas. Pero es que si no te acercas, lo peor que puede pasar es que meta el triple. Si mete el triple, sigues ganando de 1 y sacas tú. Quedan segundos. Pero bueno, instinto, al final somos humanos, somos personas que a veces nos pueden las ganas y no se controló. Ya digo que es que el simple hecho de acercarte, por mucho que luego hagas la falta, que no, que te acerques, que no, que le toques, que no, que sea lo que sea, por mucho que tú quieras luego quejarte, disculparte, yo qué sé, discutir, el hecho es que tú te has acercado y si no te hubieras acercado a puntear no hubiera habido ninguna duda, pero es que ya os lo digo, ninguna, 0 dudas de que hubiera habido un 3+1, hubiera sido un triple, sigues ganando de 1, sacas y empate. Pero claro, así mandas el partido a la prórroga y lo lógico, siendo tú Japón y el otro equipo Francia, es que gane Francia, como finalmente acabó pasando. No era el único partido del día en el grupo B, también Brasil perdía contra Alemania, a pesar de demostrar tener un mejor fondo de armario, no pudieron imponerse a una Alemania que reafirmaba su candidatura a las medallas, especialmente a la de oro. Si todo sigue como hasta ahora, desde luego son para mí mínimo la segunda mejor selección de los Juegos Olímpicos y yo creo que pueden llegar a una final perfectamente. Vamos ahora con el día 3, donde todavía estaba por decir el primer y segundo puesto por un lado y por el otro el tercer y cuarto. Primero empezaban disputando tercer y cuarto puesto entre Brasil y Japón, un partido muy sencillito, o así por lo menos lo hizo ver Brasil, que empezaba a aumentar la brecha que hizo en el primer cuarto durante el segundo y que acabó ya convirtiendo en una rotunda victoria en tercer y último cuarto con un Bruno Caboclo desatado con 33 puntos, 4 de 4 en triples, 17 rebotes, una gran actuación del líder brasileño. Por otro lado, estaba esa lucha por el primer y segundo puesto, como digo, de grupo. Alemania superaba a Francia dominando de una forma súper contundente durante todo el partido, llegando a ganar por 24 puntos en el tercer cuarto y una vez más demostrando lo fuertes y lo bien preparados que están. Francia, que dejaba el segundo susto en este grupo tras venir de casi perder contra Japón y tener que llevar el partido a la prórroga, ahora perdían ya sí contra Alemania y yo creo que porque haya tenido estos despistes, estos resbalones, no hay que llevarse a lo personal estos pequeños errores, insisto, y ya dar por sentado
que se van a ir a la primera de cambio en cuartos de final, porque creo que sería un error, dado que son anfitriones y más siendo franceses. Ahora hablaremos de esto, yo creo que eso es un plus extra. Pero bueno, el caso es que en el grupo B la clasificación final ha sido Alemania primera, demostrando ser candidata a todo, segunda Francia, pero que a pesar de esos resbalones, insisto, el plus de ser anfitrión le va a hacer competir de una forma mucho más positiva en cuartos. Brasil tercera con los deberes hechos y con un próximo paso a dar bastante ambicioso, que es frente a Estados Unidos en cuartos de final. Ahora hablamos de eso, pero antes también decir que Japón llegó hasta donde llegó e hizo lo que pudo. Bueno, en el grupo C, ahora ya sí para ir acabando la fase de grupos, tenemos a Estados Unidos como indiscutible equipo que opta a primera posición. Después estaba Serbia, que también intentaba pasar como primera, pero si no se conforma con un segundo puesto. Tercero y cuarto entre Sudán del Sur y Puerto Rico. Primer día, Sudán del Sur gana a Puerto Rico tras dar la vuelta al partido en el descanso y llegar a un final de encuentro sin pillarse los dedos. Mientras tanto, Estados Unidos ganaba a Serbia en el momento en el que Jokic se va al banquillo, se desequilibra totalmente el partido y ya empieza a demostrar Estados Unidos el nivel que tiene, con ese ritmo ofensivo y capacidad de anotación que los caracteriza, y una Serbia que supo aguantar muy bien a Estados Unidos, insisto, hasta que Jokic tuvo que abandonar el partido rumbo a banquillo. En el día 2 Serbia ya empezaba a encontrarse mejor, ganando de 41 puntos a Puerto Rico, aumentando la diferencia poco a poco desde que empezó el partido de menos a más, y también era Estados Unidos la que ganaba en este día 2 para el grupo C, en ese caso antes Sudán del Sur dominando desde mitad del primer cuarto. No fue una jornada demasiado destacable. Y luego ya la tercera fue en la que Estados Unidos volvía a ganar, esta vez ante Puerto Rico, que le daba guerra en el primer cuarto y ya en el segundo Estados Unidos rompía el partido. El otro partido era el de Serbia, que ganaba a Sudán del Sur tras un inicio de encuentro en el que, a pesar de que no llegó a liderar en ningún momento el marcador, Sudán del Sur se acercaba de vez en cuando a Serbia, hasta que finalmente los serbios sentenciaron en los últimos 5 minutos de partido, dejando una clasificación final en la que Estados Unidos invicta lidera con el objetivo claro del oro, segunda Serbia haciendo actuaciones muy serias pero con la derrota de Estados Unidos, es cierto, tercera Sudán del Sur, que se queda fuera como peor tercero con un menos 17, y a continuación Puerto Rico con 3 derrotas, que se va de vuelta para casa. Estos han sido los encuentros, clasificaciones, noticias, resultados que nos han dejado los primeros partidos de los Juegos Olímpicos en esta fase de grupos. Vamos a analizar estos cuartos de final, donde lo primero que me gustaría hacer es explicarle a la gente, porque he oído a gente que no le entra en la cabeza, y yo creo que es importantísimo entender que a partir de aquí ya todos los partidos van a ser juegue quien juegue, contra quien juegue, como juegue, donde juegue y cuando juegue, ajustados. Y ajustados no quiere decir que se vayan a decidir en el último segundo por un punto. Ajustados quiere decir que vamos a entrar en los últimos 5 minutos de partido con posibilidades reales de victoria para los dos equipos. O por lo menos eso es lo normal, porque son selecciones de mucho nivel todas, en las que sí que hay algunas que destacan más que otras, pero no con la suficiente diferencia como para ver resultados, pues eso, como los que veíamos antes de, creo que era Serbia contra Puerto Rico, efectivamente, que ganaba de 41. Eso no es lo normal que lo veamos en cuartos de final, y yo creo que es lo primero de lo que nos tenemos que mentalizar. Lo segundo es de entender que hay aquí 8 selecciones que tienen un muy buen nivel y que van a dejar muchas sorpresas. Aunque ahora digamos los candidatos a llevarse pues medallas tal y cual, y lo llevemos diciendo un montón de tiempo, yo creo que las sorpresas siempre están, y sobre todo cuando son eliminatorias a un partido, como en estos Juegos Olímpicos. Y también hay que decir que ha quedado, yo creo que un cuadro casi perfecto, en el que a priori, por un lado, van a pasar, ya lo voy diciendo, hago spoiler, Alemania y Canadá, por otro, Estados Unidos y Serbia, y en un principio vamos a tener una final en la que va a ser Europa contra América, al igual que en principio vamos a tener en las semifinales. Por un lado, Canadá-Alemania se supone que lo debería de ganar Alemania, y por el otro, Estados Unidos Serbia, se supone que lo tiene que ganar Estados Unidos para quedar esa hipotética y ansiada final Alemania-Estados Unidos, que en principio se debería de llevar Estados Unidos. Pero insisto,
Para esto primero hay que jugar los cuartos. Serbia tiene que jugar contra Australia, así que si os parece entramos ya a analizar cada uno de los 4 encuentros, empezando por este Serbia-Australia mismamente, donde, como digo, Serbia es candidata a ganar, pero la clave va a ser cómo la selección serbia sea capaz de frenar el juego exterior de Australia, como ya lo hizo en su momento Canadá en fase de grupos, frenando a Patty Mills y compañía, y cómo la selección australiana sea capaz de frenar a una selección serbia en su juego interior liderado por Nikola Jokic, donde ni siquiera los estadounidenses han sido capaces de echar el alto a los serbios, porque insisto, cuando Estados Unidos ganó a Serbia fue porque la selección serbia había dado descanso al juego interior, principalmente es Nikola Jokic, y sobre todo porque metían muchos puntos, una cosa que Australia no hace, tiene un tanteo más bajo. El banquillo serbio tiene mayor protagonismo, ojo, creo que va a ser algo con lo que también puedan jugar, tanto a favor como en contra ambos equipos, y luego también hay que decir que son dos equipos de estadísticas bastante similares, con juegos europeos, entre comillas los dos, que se pueden asimilar bastante. El rival al que se enfrente, quien gane de esos dos, va a ser el que gane el otro partido por ese lado del cuadro entre Brasil y Estados Unidos. Aquí evidentemente es Estados Unidos el candidato. Quizás de todos los cuartos de final es en el que más porcentaje de probabilidad de victoria le daría yo a uno de los dos equipos, Estados Unidos sobre Brasil evidentemente, pero yo creo que hay que tener en cuenta que Estados Unidos no perdona en puntos tras pérdida, que Estados Unidos corre más y juega más al contraataque, Brasil tiene que intentar frenar de alguna forma. Si juega un tanteo alto le va a ser imposible ganar, lo que tiene que hacer es intentar bajar en la medida de lo posible el tanteo y la anotación y poco a poco ir poniendo trabas a la selección estadounidense, por lo menos competir y no rendirse hasta el final. Por el otro lado del cuadro va a estar Alemania enfrentándose a Grecia, quizás el partido que más ganas tengo de ver de todos estos cuartos de final, un partido también con un estilo muy europeo en el que parte como candidato Alemania, pero que, al igual que decía antes en ese Serbia-Australia, la clave va a ser cómo frenen las principales armas ofensivas del equipo rival. Por parte de Alemania, cómo frena a Giannis Antetokounmpo, y por parte de Grecia, cómo sean capaces de frenar a la dupla ofensiva alemana, a Wagner como principal atacante y luego a un Dennis Schroeder, que ya sabéis que cuando se viste de la camiseta del equipo nacional se siente muy cómodo, que juega muy bien, que dirige muy bien a los suyos, que organiza mucho juego, y vamos a ver si son capaces de frenarle y qué pasa, porque de momento no hemos visto ninguna de las dos hipotéticas situaciones. Frenarle a Dennis Schroeder como director de orquesta, y luego a partir de ahí qué pasaría, si los compañeros serían capaces de mantener el ritmo que han llevado hasta ahora o realmente es tan importante Dennis Schroeder. Bueno, vamos a ver si Grecia es el indicado y el elegido para frenar a Alemania o no. Desde luego, Alemania tiene mejor fondo de armario, pero al igual que, como decía antes, son dos selecciones con números muy parejos. Entre Serbia y Australia, pues Alemania o Grecia igual. Y se enfrentarán quien gane ese Alemania-Grecia a quien gane el Francia-Canadá. Otro muy bonito partido que nos dejan estos cuartos de final, en el que parte como principal candidato la selección de Canadá, pero que las claves va a ser cómo Francia juegue con estas cosas. Primero, con que Canadá no perdona puntos tras pérdida, que corre más y juega en campo abierto contra ataques. Canadá mete más en la pintura, y luego que Francia además tiene un infinito mejor banquillo, o sea que no son solo bazas a favor de Canadá las que voy a decir, sino que vamos a darle también una oportunidad a Francia, que insisto, Francia, aunque haya tenido el susto con Japón que acabó salvando y la derrota con la selección alemana, está en casa, y ese plus que tiene, que si fuera otro país quizás no le daría, pero yo creo que el hecho de ser francés, y ya todos sabemos cómo son por naturaleza, que no les gusta perder a nada, y menos si es un español el que les gana, pero bueno, ya ese caso no se puede dar, así que vamos a ver si consiguen ganar a Canadá y pasar para enfrentarse o a Alemania o a Grecia. Insisto, yo creo que es un cuadro muy bonito. He escuchado a mucha gente decir que lo bonito de las Olimpiadas es, en baloncesto, que ves a jugadores NBA jugar un estilo europeo. Personalmente creo que no es así. Lo bonito de las Olimpiadas es ver la mezcla y la lucha entre el baloncesto europeo y el baloncesto americano, porque hay selecciones como la canadiense o como la estadounidense que juegan con estilo NBA, sí que es cierto que adaptado a la normativa FIBA porque es lo que les toca, pero que, insisto, siguen manteniendo el
alto porcentaje de posesiones por partido, el alto porcentaje, alto volumen de tiros, el alto porcentaje de contraataques, y sin embargo hay otras selecciones que, por ejemplo, la australiana, a pesar de tener mucho jugador de competición estadounidense, se adaptan muy bien al baloncesto europeo, y yo creo que eso es lo bonito. ¿Por qué es lo bonito? Porque aparte de los cuartos de final, en semifinales lo lógico sería ver un duelo entre América-Europa, en la otra semifinal un duelo América-Europa, y luego en la final el verdadero duelo entre América-Europa, como he dicho antes, entre Alemania y Estados Unidos. Yo creo que la mayor candidata para llegar a la final es Estados Unidos, pero todo hay que decirlo. Alemania, a pesar de que sea la segunda máxima candidata a llegar a la final, primero tiene que ganar a la selección de Canadá o de Francia, y eso, por supuesto, contando con que ganara Grecia en cuartos de final. Insisto, por supuesto, puede ganar Alemania a Estados Unidos en una final, pero antes de eso, primero tiene que ganar en cuartos a Grecia, y en semifinales o a Francia o a Canadá. Y Estados Unidos, que en principio no va a tener tanto problema como Alemania para llegar, porque Brasil debe resultar un rival fácil, entre comillas, y dentro de que a estas alturas ya nada es fácil como podía ser en fase de grupos, y evidentemente que luego se tienen que volver a enfrentar a una Serbia a la que ya consiguieron ganar, o a una Australia con la que todavía no se han medido. Ojo, bueno, pues pase lo que pase, aquí en Baloncesto Prisma se lo vamos a contar, lo vamos a narrar en directo, así que no se lo pierdan, porque todos los partidos de cuartos, todas las semifinales, la lucha por tercer y cuarto puesto, y por supuesto la gran final, lo transmitiremos aquí en Baloncesto Prisma. Este ha sido el primer episodio de las Baloncesto Prisma News, tu podcast de baloncesto semanal favorito, donde te contamos la actualidad sobre el baloncesto europeo, español, internacional y en categorías de formación. Así que ya sabes que si te gusta, suscríbete, guárdate el podcast Baloncesto Prisma News, porque este es el primer episodio de muchos. Y ahora sí que sí, dicho esto, la semana que viene nos vemos con el repaso de lo que haya sucedido y lo que les hayamos contado en directo en cuartos, semis y final de los Juegos Olímpicos. Y ahora sí que sí, muchas gracias y adiós.